Se sublevan los militares el 18 de julio del 36, como todo el mundo sabe, y el 19 empiezan a pasar ya cosas. Es decir, que por una parte ya hay un frente en la ciudad universitaria de Madrid, las familias empiezan a huir, a veces las familias ya los han matado, entonces los niños se van uniendo a caravanas y van llegando a Madrid ellos solos. Desde los primeros días de guerra hay miles de niños en las calles de Madrid. Empiezan a reunir a los niños en las escuelas y a los padres para decirles que es mejor que sus hijos se vayan a Valencia. ¿Por qué? Pues porque ya en Madrid empieza a haber escasez de alimentos, porque desde luego se ve que es un sitio muy peligroso para los niños, porque se acerca el otoño, que entonces era muy frío en Madrid y no va a haber calefacción ni va a haber nada, hay que llevarles a climas más templados, y porque han empezado ya los bombardeos y son intensos. Enrique Sánchez, que era el secretari del comitè, envia un telegrama al comitè d'iniciativa i diu: abrid puertas, hoteles, palacios, hemos de acoger a 1.000 niños y niñas. Des d'aquest moment ells manifesten des del principi que Xàtiva, que era una ciutat de rereguarda, ha de ser solidària amb la infantesa que estava en una situació dolenta en aquests llocs de pressió militar. En el tren hicimos parada general en Játiva y había ya unos coches de línea esperándonos para llegar al balneario, que había 12 kilómetros, para llegar a nuestro destino, que era Bellús. Als anys 90, les aigües del nou embassament cobrien definitivament les restes del balneari. El seu record s'anava diluint en els aiguamolls de la memòria. Els fets ocorreguts entre els seus murs s'esvaïen com la boira. Durant el període de la Guerra Civil va ser refugi per a centenars d'infants de Madrid. Un d'aquests xiquets s'enfronta al seu passat mitjançant un dibuix fet fa 80 anys. Yo tenía entre los 11 y los 12 años y nos fuimos con mi padre, recuerdo, y los dos hermanos míos que estuvimos juntos en ese tren, porque tenía que dar el visto bueno mi padre de mandarnos por voluntad de él, por huir de las bombas de la capital. Sí, ya se oían bombas, claro, por distritos que caían sueltas aquí o allí. La aviación enemiga estaba zumbando por todos los sitios. Del cerro de Garavitas bombardeaban la zona esa de Gran Vía arriba, Callao. Eso estaba hecho polvo. Bueno, empezó a estar hecho polvo debido a los obuses. El govern de la República és conscient de les dificultats de la infància. Explicava Llorca en el seu diari com estava en el Col·legi Cervantes i sentien passar les bombes del canó. Entonces, claro, en ese ambient, com se podia donar clase? Era imposible. Hay que ver los dibujos de los niños para saber lo que fue. Hay muchísimas fotos donde se ve a los niños refugiados debajo de un puente, se ve a los niños corriendo, que se han perdido de sus familias, pero sobre todo hay unas imágenes dantescas cuando ya empezaron a matar a los niños y hay fotos de hileras de niños con un número, que les han puesto un número en el pecho y ya son niños muertos. Es decir, esto no fue una invención del gobierno republicano, esto fue una realidad. Durante los 3 años de guerra se produjeron 40.000 muertes de niños no previstas en épocas de paz. Es decir, que la mortalidad fue uno de los efectos realmente importantes, la falta de alimentación, las carencias alimenticias y, por último lugar, la orfandad. Al Col·legi Nacional Joaquín Sorolla de Chamberí, on eren alumnes Carlos i els seus germans, comencen els preparatius per a l'evacuació cap a una zona segura. Nosotros seguimos estudiando hasta el mes de noviembre, que fue el día que tenían señalado el gobierno,
en combinación con la Renfe, para salir un día que eligieron ellos, porque como ya la aviación enemiga estaba zumbando por todos los sitios. Medidas que se toman en los primeros instantes, lógicamente nutricionales, lógicamente sanitarias, lógicamente de orfandad y por último la acogida en los lugares de mayor tranquilidad, temporalmente al menos, de los niños evacuados. Això fa que es creen eixes colònies escolars pràcticament en tota la zona republicana, no? Tota la costa mediterrània especialment, i dintre d'aquest territori, pues, evidentment, el territori valencià era un lloc molt important per a atendre a aquesta infància desprotegida, amenaçada per bombardejos. Freire no era molt partidari al principi de que s'evacuaren a altres xiques perquè ella el que dia és que ens quedem sense escola, ens quedem sense sistema educatiu. Però, clar, era una evidència que això era necessari. Amb només 3 anys de funcionament, el Col·legi Nacional de Cecs afronta l'evacuació d'un alumnat amb necessitats especials. Y de pronto nos dice que nos tenemos que salir esa misma noche para Valencia. Nos dijeron que eran unas normas que habían tomado, que era una cosa, pero que era para poco, que no había por qué preocuparse. Nos subieron con todos los sacos, todo, que eran las ropas, los enseres, las toallas, todo lo que podían coger, y de ahí fuimos a Atocha. Porque el gobierno se tomó mucho interés porque fuera todo bien de la evacuación que hacían. Eran 23 unidades, me parece, el tren. Y allí nos despedimos de mi padre, los 3 hijos. Pues todo, que si buscas el asiento que te acomoda, y así toda la noche. Y apagándose las luces de vez en cuando, porque pasábamos por sitios que no era conveniente tenerlas encendidas, para que no vieran los trenes desde X distancias. Y hasta las Calzas de San Juan fue el tren a oscuras, completamente a oscuras. Las chispas en las curvas, se veían las chispas del tren, de la máquina, nada más. Travessant un país en guerra, lluny de les seues famílies i amb la incertesa d'un retorn sense data. Los niños y las niñas acuden a colonias ubicados en un enclave de paraíso, bueno, salvando todas las obviedades, ¿no? Pero sí que se sitúan en playa, en chalet de playa, se sitúan en casas solariegas, en casas de montaña, en casas palaciegas, en algunos conventos. Lo que recuerdo de Bellús, pues era como estábamos situados, estábamos alrededor, yo quiero creer que era así, de una piscina muy grande, y los dormitorios estaban en lateral y al fondo. Un edificio muy bonito, que por cierto en su interior había 7 piscinas con agua climatizada, peces de colores y el suelo de roca. Y nos bañábamos ahí gradualmente por secciones de colegio, nos bañábamos en las piscinas esas de los señoritos. Xàtiva és una ciutat que s'ha convertit en un centre neuràlgic de la rereguarda. La seva població ha augmentat considerablement. A l'estació van i venen trens carregats de soldats i queviures. La ciutat de Xàtiva durant la Guerra Civil és una ciutat de rereguarda, per tant, té el paper que té tot el territori valencià, que evidentment fins a l'any 38 no se trenca amb l'ocupació del nord de Castellón. ¿Cuánto cuesta adecuar una colonia de unos 20 niños? En torno a 22.000 pesetas de la época, contando que el sueldo de entrada en el magisterio eran 4.000 pesetas. Podemos darnos una idea, 4.000 al año, una idea de lo que significaba esto. Entre setembre del 36 i gener del 37 està a càrrec del comitè i a partir d'aquest moment és el Consell Municipal qui se fa càrrec del cost del manteniment i del pagament dels subministros que se donaven per a l'alimentació, la vestimenta, tot això. Durant la Guerra Civil hi hagueren 3 colònies en Xàtiva.
de caràcter col·lectiu. Esta de Bellús, que depenia de Xàtiva, la del Palomar, que està baix del Puig, que era del metge Armero. Els del cas del Palomar eren gent procedent dels serveis socials. I, per tant, depenien d'un altre ministeri, no depenien del Ministeri d'Instrucció Pública. Mon pare sempre me deia que eren uns 50 xiquets, que baixaven els arrossars, que era tot arròs, que jugaven a les serpetes, anàvem a una bassa que n'hi ha així a l'entrany, que era la bassa de rec, i ho van ballar perquè no caiguera ningú dins. Després van habilitar així un comedor, una cuina també la van improvisar, després els dormitoris en el graner, que van improvisar allí també unes lleteres. Més endavant hi haurà una tercera colònia, ja en 1938, quan sabem que n'hi ha una pressió sobre la part nord del territori valencià per part de les tropes franquistes per partir la zona republicana. Justa Freire, que era la coordinadora, s'encarrega de passar moltes de les colònies d'aquesta zona, així en Bisquert, que es diu Sant Olgros, que era l'antiga casa de les Cases Noves, una casa de camp molt gran. Es casi seguro que la primera colonia fuera la de Bellús, porque a principios de diciembre del 1936 van Ángel York y Justa Freire y ya la visitan, y ahí hay 500 niños colocados en el balneario de Bellús, pero està funcionando sin haver ninguna normativa legal. I per tant tenia les condicions adients, a banda d'estar envoltat en un medi natural molt adequat per a la vida més placentera dintre del que és un conflicte civil de la infància. Lo estrenamos todo. Y las camas, se conoce que todo que estaba habilitado para los señoritos que iban a pagar. Como no había sitios donde dormir, pues recuerdo perfectamente, claro, a mí me chocó, pero les chocaría a los demás, que nos acostaron a lo ancho. O sea, si en una cama caben 3, pues tenían que caber 5 o 6. Todos, chicos y chicas. Todo. Bueno, allí ya entró la congoja, por lo menos a mí. Una congoja enorme que hasta les daba pena a las señoras que estaban allí. La població de Bellús està acostumada al tràfic del balneari, però esta vegada els hostes no són de les classes benestants que el solen freqüentar, ben al contrari. La major part dels colons procedeixen dels barris més humils de la capital i això sí és una novetat. Ha vingut una colònia de xiquets de Madrid al balneari, que això, per estar allí van quedar. I nosaltres, pues, entonces, lo que feien els xiquets, quan eixirem de l'escola, se n'anaren per allí a veure-los, vam estar, ne coneixíem algun. Allí lo pasamos bien, porque en Bellús, claro, que si la piscina, que si los pinares, que si el corretear por allí, hombre, se nos fue pasando ese agobio tan grande que teníamos. Són temps difícils, temps en què les classes populars no tenen tots els recursos que serien necessaris i, per tant, tenen problemes. Problemes de salut, problemes d'alimentació, problemes, diguem-ne, de les seues vivendes, dels barris que no están en condiciones. Las colonias tienen, lógicamente, una finalidad higiénica. Es decir, los niños a veces llegan faltos de salud. Por tanto, las colonias más tradicionalmente ha sido esta una de sus funciones, ¿no? Es decir, restaurar la salud de los niños y las niñas. Iscam al camp, respirem, fem esport, alimentem els xiquets un poc molt bé, i compensem un poc aquest tipus de deficiencias o ese tipo de carencias que están teniendo. De aquí al balneario había un pinar enorme que teníamos. Salían en su clase cada uno, pequeños, medianos, y salían cantando. Decía la profesora que era respirar el aire puro, que es salud y bienestar. Por eso iban al pinar. Íbamos al río, nos bañábamos lo que se llama con la braguita. Y claro, pues luego teníamos que volver. Y volver, nos poníamos los vestiditos, las batitas y la braguita en gorro, con la goma así, para atrás, y cuando llegábamos ya estaban secas, como hacía tanto calor, y nos las poníamos según íbamos llegando al colegio. Se empeñó la profesora en que toda la colonia tenía que aprender a nadar, y lo consiguió. Les colònies escolars
no són només un refugi per a la infància amenaçada. Des del Ministeri d'Instrucció Pública, Llorca i Justa Freire veuen l'oportunitat de posar en marxa un nou model educatiu basat en els principis de la renovació pedagògica. Fan tasques de manteniment en la colònia, ajuden als mestres i a les mestres, estan col·laborant en les tasques i a banda estan educant-se, formant-se. Per tant, és una educació global, diríem. En esas colonias se quiere formar al ciudadano del futuro, al ciudadano consciente, al ciudadano que va a crear la nueva España de después de la guerra. Ellos decían, claro, la república es la que os mantiene, porque vosotros seréis luego los ciudadanos que sostendrán esa república. Por esto, lógicamente, las colonias escolares instruyen, sí, y educan. No solo la personalidad como individuo, sino también como la personalidad de futuros ciudadanos. Centre és el xiquet i, per tant, no hi ha educació bona si no es basa en motivar, en interessar, en respetar la llibertat, els interessos, les inclinacions, les tendències del xiquet. El xiquet té que manifestar-se, té que expressar-se. Per tant, fer una escola més flexible, més diversificada, més oberta, més relacionada amb la comunitat. Unas son colonias que están muy concienciadas de que el niño tiene que educarse en libertad y en responsabilidad. Entonces son colonias de carácter autogestionado por parte de los propios niños que recuerdan mucho las experiencias rusas. És un model que busca l'activitat de caràcter naturalista i això se complementa en activitats complementàries, música, dibuix i a més amb uns tallers que serien com unes escoles d'iniciació professional. Per tant, el model pedagògic que així se fa és un model, diríem, que ells qualifiquen d'educació total. El que era garatge del balneari, allí era el taller d'ells. Allí estava allò distribuït, que era l'embotelladora d'aigua. Estava distribuït a quartets i cada quartet tenia el seu estudi. Tenien de fusteria, de diverses classes d'ofici que eren, allò hi dien els tallers. La primera fue el modelado, taller de modelado. Se modelaba todo en barro. Luego venía el taller de carpintería, que se hacían juguetes para los niños de la colonia. Yo no sé si los pintaban, porque a mí me tocó hacer las alpargatas. Y entre 24 y el maestro 25 nos hicimos 2,5 millones de pares. El que sabía vendar, pues vendaba. El que podía además ayudar en la cocina, ayudaba. El que podía ir por hierba para los conejos, pues iba por la tarde a buscar hierba para los conejos con la azada. O sea, teníamos, además de las clases, ayuda al colegio. Eixa participació activa en el dia a dia de la colònia es veu reflectida en alguns dels dibuixos que fan els colons i especialment en un diari elaborat i gestionat per ells mateixos de manera manual i del que només es conserven 2 exemplars. Vaig trobar el diari Paz, que s'anomenava, entre un munt de gacetes de la República al voltant de l'any 80-81. En aquell moment no sabia el que era, realment. Això que de moment entre un munt de gacetes, de boletines oficials, te trobes una cosa manuscrita, dibuixada en llapis de colors. Estábamos en la colonia de balneari de Begur, somos tantos compañeros y compañeras y tal. Em va cridar molt l'atenció. Va dir, això és una cosa excepcional. Té la singularitat de que està fet en dibuixos dels propis xiquets i xiquetes, amb intervencions dels xiquets i xiquetes que conten com funcionava la colònia, l'horari que tenien, fan una descripció de quan arriben a Bellús, com arriben a Xàtiva primer en tren, com arriben després a Bellús, com els atenen, com estava organitzada la colònia, quins tallers tenien, com donaven les classes, etc. El periòdic Paz és un document extraordinari per conèixer
la realitat interna de les colònies. Pel diari tenim notícia que alguns dels més majors s'integraven en famílies de la comarca on els acollien com a aprenents. Venien per quasi al poble, en algunes cases tenien amistat. Hi havia home que se l'emportava per a l'horta i li feia companyia i aquell li ajudava. En Bellut también me hice con dos amigos, uno hacía cosechas de huerta y el otro de secano. Se llamaba uno Daniel y otro Sergio. Y estaba autorizado por la directora, que la pedí permiso y me decía, solo es un domingo, que no tienen chicos y les agrada que vaya yo. Van agarrar uns quants en el poble i venien i sí, tenien... Mon pare mirava trossets per l'horta, moniatos, lo que feien. Me enseñaban cosas del campo, recogía las alcachofas que me gustaban mucho. Con ellos, después de comer, íbamos a trabajar algo. Seguint el programa formatiu, la colònia va obrint-se a poc al seu entorn. Per a que no estigueren sempre així, conegueren en el medi en el que es trobaven, pues, farem viatges a Xàtiva, visitaren el museu, el cinema, etc. No? Anaren també a veure com se feia vendímia, a Benigànim, a Genovés, als pobles del voltant. Visitando los pueblos nos sacaban peras, manzanas, hasta melones. Nos echaban y nos lo llevábamos para la colonia. Nos obsequiaban el público con eso. Hacíamos excursiones, claro que hacíamos. Y además con una pericia estupenda que parece que la habían hecho siempre, porque allí para ir hay muchos sitios que es, digamos, pared alta y barranco abajo. Y vamos por una senda no demasiado ancha. Per fora del terme, era costum d'ells que si ven una serp, l'agarraven, la mataven, la pelaven i se la menjaven. Que a nosaltres ens estranyava això molt, així en València. Sin embargo, si menjaven les rates, però una serp. També hi havia freqüentment una visita de les bandes de música de Xàtiva que actuaven per als xiquets, representacions teatrals, este tipo de activitats. De los pueblos de al lado venían a llenar el cine, pero que hacían cola para coger entrada, aguantar, de lo bonito que cantaban canciones y salía una señorita ya crecida con una bandera morada, roja y amarilla, la bandera republicana, así ella, muy alta que era, y salía como dando las buenas tardes al público. Estábamos casi obligados a oír los conciertos para que se nos fuese educando el espíritu y el oído, y sobre todo el espíritu. Y estaba el señor Rodríguez Albert, que era el que llevaba la cosa de canto, y además era compositor, era pianista y una gran persona. La posada en marxa d'una colònia tan nombrosa no va estar exempta de problemes que demanaven solucions immediates. Bellús fue la primera y la directora que empieza a ponerlo en marcha, que es María Muñoz, no tiene referentes, lo empieza a hacer como ella quiere. De hecho, la empiezan a utilizar de modelo. Una colònia és la casa, l'escola i la institució que prepara per entendre la societat que volem crear. Són aquestes tres coses. I per tant, és una escola que és algo més que una escola. Las colonias, los mismos nombres ya indican una pertenencia ideológica. También indican una aspiración. Conseguir un tipo de colono, de ciudadano, de acuerdo a una determinada ideología, lógicamente correspondiente a aquellos que fundan esa colonia. Y la empieza a organizar en términos muy de colectividad socialista. El que està clar és que aquests llocs van ser un poc laboratoris de
el model pedagògic que la República pretenia de cara al futur i que mai no va ser possible. El modelo que se va a intentar implantar en todas las demás, la colonia como una comunidad de trabajo donde los niños se autoabastecen, cuidan de los animales, hacen los trabajos de jardinería, los trabajos de carpintería, los trabajos de encuadernación, al mismo tiempo también dan clases, aprenden, pueden llegar a aprender un oficio. Justa Freire sempre es queixava que no disposava dels mestres adequats. Tengo pocos maestros y malos, dia. Bé, claro, pensem que en aquest moment, quan se produeix el cop d'estat, els mestres estan per tot arreu. N'hi ha qui ho pilla a zona republicana, n'hi ha qui ho pilla a zona nacional. La presencia de maestros y maestras era urgente en las colonias y hubo un momento en el que se crean 500 plazas para atender esa necesidad. Y se insiste en que sea preferiblemente maestras, pero lo que se hace es, aunque no tengan el título de maestro, bachilleres, y en general toda aquella persona con una capacidad cultural mínima que pudiese dar la más mínima respuesta a los niños necesitados de formación. És un temps excepcional, per tant és una pedagogia excepcional i per tant la tasca dels mestres i dels col·laboradors, perquè tots no són mestres, dels monitors, dels que estan allí formant d'allò una comunitat que vol ser familiar, pues és també excepcional. En algunas de estas colonias pues buscaron refugio maestras que posiblemente hubieran sido perseguidas, algunas casi religiosas o por lo menos muy católicas, y fueron apoyadas por sus compañeros. Es decir, que de alguna manera estas colonias eran también espacios de tolerancia donde se apoyaron unos a otros y se respetaron unos a otros, porque en el fondo todos ellos lo que querían era sobrevivir. El cas de Maria Muñoz, com una persona que era desafecta a la República, té que assumir un paper, el fa, com ja s'ha dit, i el fa ben fet, però sobre les conseqüències. Malgrat tot, es fa palesa la singularitat de Bellús com a projecte educatiu d'avantguarda. En la colonia de Bellús pasó algo especial que no pasa en casi ninguna colonia, y es que hay un gabinete psicopedagógico. Entonces se llamaba un laboratorio psicotécnico donde pueden dar atención psicológica a los niños traumatizados. En otras colonias no hay, porque no había ningún medio, pero los niños pueden liberarse dibujando. Y también se liberan escribiendo a sus familias. Cuando subíamos el monte ese de la montaña del Elefante, pensábamos que íbamos a ver Madrid, pero no se veía nada. Como dice el periodista ese que tengo el recorte, dice, Carlos subió varias veces a ver si veía su casa y su familia. Hay que tener en cuenta que lo que más preocupaba a los responsables es que los padres quisieran dejar que sus hijos se fueran a Valencia, porque los padres no querían, estaban muy preocupados, iban todos los días al colegio a preguntar qué pasaba con sus hijos. Los directores de los grupos escolares, cuando no recibían noticias de los maestros, estaban muy preocupados, pero es que nadie se podía imaginar pues lo mal que estaban las comunicaciones y lo difícil que era que llegaran cartas, y muchas cartas se perderían. Es porque estábamos lejos de la familia, no sabíamos lo que les podía pasar. Hasta los 3 meses yo no pude escribir a mi familia. A mi padre, porque fue a vernos durante los 3 años 3 veces. Nos dio, recuerdo, unas latas de carne rosa y más merienda que preparó un día, y nos fuimos afuera del Pinar, que había un pinar muy grande. Y ahí estuvimos comiendo. Aunque podían echar de menos a sus familias, en general la experiencia que cuentan no es una experiencia de echar de menos a sus padres, sino que estaban muy a gusto, que les cuidaban muy bien. Allí era alegría, era campo, era naturaleza, pues era flores, porque no era València. Eixa visió idíl·lica va enfosquint-se amb el curs de la guerra, quan la rereguarda passa a ser objectiu militar y Xàtiva es cruelmente bombardejada. Una mañana con buen sol estábamos haciendo suelas
cuando salió el primero, que no era sordo el maestro, y miró para arriba y venían 6 pájaros muy altos y ronroneando, los aviones, 6 aviones. I en aquest moment va vindre una esquadrilla de les Isles Balears d'avions. Cada que mira l'aviació ve per així i ells quedaven mirant-los. Me asustaban, porque pensábamos que iban a tirarnos las bombas a nosotros, porque el maestro se puso tan pesado que saliéramos corriendo y nos vimos, vimos caer las bombas en picado con una pericia que bajaban así, en picado, y entre la montaña y un día de sol que hacía espléndido, caían las 4:12. Es que las tiraban con precisión, las bombas. I estiguent allí vaig sentir la bim-bam, però jo no coneixia nosaltres. Els xiquets del balneari sí que per això quan aquells bombardeigs s'amagaren tots perquè ho coneixien, estaven assustats, ho havien tocat en Madrid. A les 11 del matí, que estava jo pentinant-me i me tirava, jo mamà. Y las bombas, como hacía sol y relucían antes de llegar a la cabeza del elefante, se veían que caían 4 o 5. Cada avión tiraba cada viaje. Va treure un tros de raïl en el balcó de l'estació, tu compta. Va caure ahí, de l'expansió tan brutal. Vimos llegar allí y no sé cómo, que empezamos a llorar todos. Hasta el jefe de la estación, todos los raíles para arriba. Todos tenían morts que vino al hospital, pero era un carro de carn ensangrentat, horrible. I vaig un arbre, dalt de l'arbre, un braç en un tros de camisa va estar penjat. Jo què sé el temps. Nos tuvimos que ir deprisa, estaba todo destrozado, Y se veían brazos en los árboles, pechos de los hombres, piernas articuladas, porque venían a Valencia a descansar. Y los remataron allí los italianos esos. En aquest moment final el que tractaven és de destruir totes les infraestructures viàries i portuàries. Per això, durant la Guerra Civil, les ciutats més amenaçades i més bombardejades eren ports o nuclis ferroviaris. Xàtiva era un nucli ferroviari. El caire de la guerra va ensorrant el projecte d'un país modern que representa la República. El gran exili comença a la caiguda de Barcelona en gener del 39 i a partir d'ahí diríem que el govern de la República està en un procés de fugida davant l'amenaça de l'avanç de les tropes. I aquest és el final també de les colònies, perquè no es poden mantindre. A partir de abril o mayo de 1938 hay que tener en cuenta que estas colonias viven muy en precario. Las de Castellón se van marchando ya hacia Valencia, porque ya va llegando el frente de guerra. Las de Valencia, muchas de ellas se van marchando a Murcia. Empieza a haber gravísimos problemas de abastecimiento. También hay que tener en cuenta que en estos últimos meses de guerra muchas familias llegan a Valencia para llevarse a sus hijos también. Con lo cual lo que había sido la colonia como colectividad, como grupo, muchas veces se va perdiendo, se va deshaciendo. En definitiva, mucho me temo que sucedió como tantas cosas, ¿no? Que las colonias, conforme se van perdiendo territorios, se van desmantelando. Y cuando terminó la guerra, que estuvimos también allí unos meses, pues enseguida lo primero que hicieron llevarnos a misa, todos al pueblo. La exdirectora de Bellús és recaptada per qui? Per l'auxili social. L'auxili social agarra esta persona i la fica a coordinar el retorn d'estos xiquets i aquestes xiquetes que queden així i en altres colònies de la zona esta, a Madrid. Los chicos mayores oían la radio, lo comentaban, los profesores también conversando ellos, oíamos lo que decían sin querer. Pues sí, pues dicen que nos vamos a ir tal día. Pues no, ahora dicen que este otro. Y en Valencia nos montaron en el tren. Hasta trajimos el pájaro que tenía la directora. El perro también. Y así vinimos. Recuerdo que
entrando en Madrid por la Universitaria y esas calles de Gaztambide y todo eso, estaba que no podía pasar el coche. Saltaban los adoquines, estaba todo destrozado por los obuses que tiraban de garavitas y todo eso, estava tot destrozado. Tornen a una ciutat en runes enmig d'un país destrossat. Darrere queden quasi 3 anys que deixaran una gran empremta per a la resta de la seva vida. Si no tuvimos una infancia totalmente traumatizada, posiblemente fue por esta experiencia de las colonias escolares, que hay que tener en cuenta también otra cosa, que sirvió de modelo, en muchos casos, para lo que iba a empezar un poco tiempo después, que fue la Segunda Guerra Mundial. El que hizo bien de mandarnos allí, por lo menos no oímos las bombas que tiraban en Madrid, que fueron muchos bombardeos que hubo en distintos distritos. Hoy las tiraban aquí, mañana las tiraban allí. Las colonias jugaron una función clave en la asistencia, en el cuidado y en la atención a la infancia, cual fue, como digo, el mandato de la Constitución Republicana del año 31. No solamente hay luces, también hay sombras, y es la enorme labor de inculcación ideológica que también se produjo en las colonias. La direcció política d'aquest moment, i es fa notar, és un temps, any i poquet o menys, no, ara no ho sé de memòria, Segundo Álvarez, que és anarquista, i l'altre, que és comunista. I moltes vegades les coses no funcionen en la mateixa direcció. Que fueron tiempos de mucha inquietud, pero muy felices. Yo creo que a mí, personalmente, moldearon mi espíritu, me hicieron sentir el amor por los demás y por los animales y por las plantas y por el entorno donde me encontraba. I el que intentava el govern de la República era, per una part, el salvament físic, però també l'educació des dels valors de la pau front a la guerra que estàvem vivint. Era una manera el que volia també transmetre el Guernica i Picasso, no? Front a la barbàrie, la pau o la negociació i l'enteniment. En definitiva, jo crec que esta colònia, sobretot, i les altres també, però esta especialment, parafrasejant a Justa Freire, seria com una obra de pau en temps de guerra.